Hola, ¿sufres de una hernia de disco o una hernia discal? Este vídeo te va a resultar verdaderamente interesante porque voy a intentar esclarecer cuáles son las causas, cómo es que sucede una hernia discal y por lo tanto podrás entender cuál puede ser un buen tratamiento, cómo puedes orientar un buen tratamiento. Y es que la hernia discal es un problema tan frecuente y tan doloroso como mal entendido muchas veces, diciendo que la causa es los esfuerzos que uno ha hecho, las cajas que ha levantado o todas estas cosas que realmente no tienen sentido para que una persona de 25 años haga una hernia discal totalmente extrusiva que está comprimiendo una raíz nerviosa. No pueden ser los esfuerzos. Mi abuelo levantó en el campo miles y miles de kilos y no tuvo nunca una hernia discal. No puede ser que los esfuerzos sean la causa de que uno haga una hernia discal, y entenderás ahora ¿por qué? ¿Por qué sí se produce una hernia discal en personas jóvenes? Vamos a empezar explicando qué es una hernia, ¿vale? Vamos a comenzar explicando qué es. ¿Ves aquí un dibujo esquemático? Esto no es la realidad, ¿eh? La realidad es bastante más compleja. Aquí los discos están muy monos, así como redonditos, bueno, pero sirve para entender que una hernia discal es esto, es este saliente de aquí y que da problemas en la medida en que comprime una raíz nerviosa. Vemos aquí, ¿sí?, cómo se da esa compresión de la hernia en el nervio. Si no hay compresión nerviosa, si la hernia no comprime un nervio, no tiene por qué dar síntoma. De hecho, hay cientos, miles, millones de hernias discales. Muchísima gente tiene hernias discales sin saberlo, aunque lo sepa, y no le tienen por qué dar síntomas. No le echemos, por lo tanto, todas las culpas de todos nuestros dolores a las hernias discales. Están ahí, pero solo a veces dan problemas, ¿vale? Vamos a continuar explicando un poco cómo es un disco para entender lo raro que es que un disco se rompa y se hernie, que no puede ser que sencillamente los esfuerzos lo rompan, porque está preparado para soportar muchísimos esfuerzos. Bien, el disco tiene una parte central, que es esta, que se llama núcleo pulposo, que es como gelatinoso, ¿sí? Y tiene luego estos anillos que se denominan anillo fibroso. Son muchísimos aros, como una capa de cebolla, ¿sí? ¿Sí? Cada cual más hacia afuera, pero que además tienen una característica que es maravillosa y que quiero explicar. Si cogiéramos esto y fuéramos quitando capas, veríamos que la primera capa, vamos a hacer un plano. La primera capa tiene las fibras posicionadas en esta dirección. La cebolla, ¿sí? La segunda capa de la cebolla va a tener las fibras en esta dirección. La tercera en esta, la cuarta en esta, en esta, en esta. Vas a encontrar en un disco capas y capas, anillos y anillos, en los que además la malla está inteligentísimamente construida y constituida para resistir la mayor presión. Ese cambio de direcciones de las fibras del disco hacen que sea potentísimo y que aguante fricciones, o sea, presiones en todas las direcciones. Además, el núcleo pulposo que está en el centro, de lo que se encarga es de repartir la presión que le cae, repartirla hacia todos los lados. ¿Sí? Esa gelatina está ahí precisamente para eso, de la misma forma que en una viga tenemos en el centro los hierros, ¿verdad? El forjado, que hacen que la viga coja mayor resistencia. Bien, entonces, ¿cómo puede suceder que un disco tan inteligentemente construido, pensado por la naturaleza durante miles y millones de años, cómo puede ser que se rompa? Primero, por alteraciones de la mecánica con carga desequilibrada. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo sencillamente. Si tú tienes el coche con una rueda torcida, obviamente está sufriendo más, ¿sí? Aquí estará sufriendo más la propia rueda, estará sufriendo más la dirección, el palier, la trócola, no sé qué, no sé cuántos. Esto mecánicamente está sufriendo bastante más que esto. Este podrá hacer muchos más kilómetros, este podrá ir a 200 por hora, este podrá, ¿sí? Y se desgastará mucho menos que este. Este quizás con muchas menos cajas, con muchos menos pesos, con mucho menos de todo, va a desgastarse mucho más.
¿sí? Si vemos esto en las vértebras, el desequilibrio es este. Esto es una vértebra mirada desde delante, ¿sí? Aquí tenemos las cargas que caen perfectamente equilibradas. Uy. Tenemos el núcleo pulposo aquí en el medio, que ante estas cargas reparte las presiones en todas las direcciones, ¿sí? Y los anillos, ¿sí? Ahí van a resistir esas presiones perfectamente. Tenemos aquí una vértebra desequilibrada, una vértebra que está cargando mayor cantidad de peso en uno de los dos lados, ¿sí? Aquí veremos el núcleo pulposo que está haciendo más presión hacia allá. Y aquí tendremos esta zona del disco que estará soportando mucha más presión, ¿sí? Esto es destructivo para un disco. Esta presión mantenida va deshidratando, va resecando, va machacando poco a poco el disco fibroso, ¿sí? Por muy resistente que sea, está preparado, está diseñado para funcionar de forma desequilibrada. No son, por lo tanto, los esfuerzos lo que va a dañar, lo que va a romper el disco, sino el uso desequilibrado de estos discos o de estas vértebras, ¿verdad? Las alteraciones vertebrales y viscerales, es decir, vertebral es este desequilibrio mecánico, es que las vértebras ya no están apoyando de una forma correcta. Pero esto muchas veces va a tener un trasfondo visceral, una influencia visceral, un problema de disfunción en el intestino, un problema de disfunción en el riñón, un problema de disfunción de próstata, de vejiga, de ovario. Eso va a generar de esta forma la víscera. Afecta primero neurológicamente a la médula, desequilibra el nivel medular, eso desequilibra el funcionamiento del músculo y este desequilibra la mecánica de la vértebra, ¿sí? Pero todo ha empezado a nivel visceral. Las causas viscerales están detrás de muchísimas hernias, porque las causas viscerales son las que producen ese desequilibrio de la mecánica del que os he hablado antes, ¿de acuerdo? Entonces será muy importante en muchos casos solucionar y hacer un tratamiento también para esa causa visceral. Y por último, la tensión muscular mantenida. Bueno, por último no, nos queda otro, pero la tensión muscular mantenida. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo necesita pasar de la presión a la descompresión, del día a la noche, ¿sí? Todos los sistemas vivos necesitan esa alternancia. Si un tejido está constantemente, crónicamente comprimido, y aquí volvemos al desequilibrio mecánico, pero quiero entender esto, quiero explicar bien esto, porque además, si esta tensión, además de estar la vértebra desequilibrada, hay una tensión muscular, emocional también, que puede estar ahí manteniendo los músculos incluso en la cama tensos, incluso en la cama apretando, siempre está en presión, siempre, ¿sí? Eso es lo que degenera verdaderamente un disco, eso es lo que degenera verdaderamente el cuerpo. Si tú levantas durante el día 300 cajas de 50 kilos, pero luego durante la noche te relajas, el disco, los cartílagos, los tejidos se deshidratan, sufren durante el día, pero recuperan durante la noche. Si tú durante el día levantas unas cajas, o no levantas cajas, estás en el coche, ¿verdad? Y esto coge unas tensiones, pero por la noche no baja. Siempre está en tensión, siempre en presión, siempre hay. Sin cajas, no hace falta. Hay gente que no levanta cajas, no hace esfuerzos y sin embargo hace tremendas hernias discales desde muy joven, sencillamente estando sentado en una silla. Es esta presión mucho más sutil, mucho más pequeña, pero constante, sin descanso. Esa es la que destruye y la que destroza verdaderamente a un disco. Y la cuarta causa que os decía, el exceso de trabajo.
Pero exceso de trabajo no me refiero a trabajar mucho, ya estoy diciendo que no tiene que ver con el exceso de levantar cajas, el exceso de levantar pesos, no. De lo que estoy hablando es de que el cuerpo tiene 5 vértebras lumbares que tienen que trabajar en los movimientos de lordosis, en los movimientos lumbares. Lo que suele suceder es que las dorsales bajas y las lumbares altas están rígidas, ¿vale? Están rígidas además muy en relación con problemas, con disfunciones del riñón, muy en relación con el cansancio, muy en relación con el atasco energético, muy en relación con la vida sedentaria. Esta zona media y alta se hace rígida. Esa rigidez va a hacer que las piezas de abajo, la cuarta y quinta lumbar, que es donde más hernias discales se dan, sean hipermóviles, trabajen demasiado. Cuando hablo de exceso de trabajo, hablo de ese exceso de trabajo de estas piezas. Siempre pongo el ejemplo: si tú tienes 5 hijos y 3 no hacen nada en la casa, no hacen nada, no participan, los otros 2 van a tener que trabajar lo suyo más lo de esos 3, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de enfocar un tratamiento, porque el problema no va a estar solo aquí. Aquí tenemos las hernias, pero también tendremos que movilizar a los 3 hijos que no trabajan, ¿sí? Cuanto más consigamos hacerles trabajar a estos, menos sufrirán, menos trabajarán, menos se quejarán los otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tratamiento: corrección del desequilibrio mecánico. Ahí los tratamientos de fisioterapia, osteopatía van a tener mucho que decir. Eliminación de las influencias viscerales, fundamental. Podremos estar haciendo todos los tratamientos de equilibración, de osteopatía, de corrección, todo lo que queramos, que si la influencia visceral se mantiene, va a ser muy difícil obtener un buen resultado. Relajación general de la musculatura, aflojar la musculatura global de la espalda, esas contracciones constantes, ¿sí? No precisamente reforzar la espalda, no es hacer ejercicios de reforzamiento. Muchas veces sí se pueden hacer ejercicios de tonificación para ayudar al músculo a tener esa alternancia de contracción-relajación, porque los músculos lumbares se pueden quedar crónicamente contraídos. Los ejercicios lumbares van a tener que ser, por lo tanto, no de fortalecer, sino de movilizar, recordarle al músculo que puede hacer ese vaivén de sí, no es fortalecer, no es hacer ejercicios de hacer fuerza con las lumbares, tienen fuerza de sobra, tienen tanta fuerza que no han sabido dejar de tenerla y no han sabido relajarse. Hay que ayudarles a relajarse, muchas veces subiendo el punto de contracción para conseguir relajación. Contraigo, relajo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el reparto del dinamismo, lo que decíamos antes: movilizar, flexibilizar la zona dorsal baja, la zona lumbar alta. Para eso podéis encontrar en este mismo portal varios ejercicios estupendos de flexibilización de la cifosis dorsal baja, de ejercicios para flexibilizar esa zona dorsal baja, lumbar alta, que van a ayudar a que la zona lumbar baja tenga menos hipermovilidad, sea menos inestable y por lo tanto de muchos menos problemas, no solo de hernia discal, sino de lumbagos, de dolor lumbar en general. Bueno, esto es todo con respecto a la hernia discal. Es un vídeo largo, pero espero que haya merecido la pena para que quede claro cuál es toda la mecánica, cuál es todo el proceso por el que un disco llega a romperse, un disco en una persona joven llega a hacer una hernia discal. Incluso si es una persona mayor habrá pasado por este proceso, pero de una forma más lenta. En una persona de 25 años tiene que haber un componente emocional muy fuerte, muy potente, que está manteniendo las vértebras muy aplastadas en un tiempo corto, ¿vale? Y que es lo que puede hacer que con 25 años, en un disco que está, como digo, preparadísimo para aguantar fuerzas, termine por herniarse. Bueno, esto es todo. Espero, insisto, que te haya gustado, espero que te ayude a comprender mejor la hernia si es que la padeces. Ya sabes que de cualquier forma puedes encontrar en este mismo portal un montón de ejercicios, estiramientos, automasajes también para esta hernia discal. ¿Y dónde puedes encontrarlos? Aquí, en este tu portal de fisioterapia online.